Hola, qué bueno que ustedes están conectados y nos sentimos tan felices de verles allí, de los que están en los chats, de los que están saludando, de los que están compartiendo. Y queremos saludar a todos y decirles que estamos orando por cada uno de los campus, tanto el este, Cabudare, Panamá, Orlando, y por todos aquellos de Global que están en las diferentes partes del mundo. Nos sentimos tan felices de que ustedes estén conectados en este tiempo de Semana Santa y más hoy cuando es Pascua o Domingo de Resurrección, como le llamamos en América Latina. Y cuando se trata de la enseñanza, el día de Domingo de Resurrección, no hay muchas sorpresas. En otras palabras, todos saben lo que vamos a predicar, lo que yo voy a predicar en un Domingo de Resurrección. Y nosotros hemos oído hablar de esto. Y no fue la enseñanza de Jesús lo que convenció a sus discípulos, no fueron sus milagros. A decir verdad, lo que realmente los convenció, lo que realmente les hizo creer en Jesús, fue la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús apunta a la respuesta a una de las preguntas que todos deberían hacer. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? La resurrección convenció a sus seguidores, aquellos seguidores del primer siglo, de que Él era el Hijo de Dios. No fueron los milagros, no fueron sus enseñanzas, ni mucho menos sus declaraciones. Porque a decir verdad, las enseñanzas de Jesús se basaban en Él que decía yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, en fin, se basaron en Él. La resurrección ha estado convenciendo a la gente desde entonces. Y tú debes saber esto. No creemos que Jesús resucitó de la muerte porque la Biblia nos lo dice. Creemos esto porque Mateo, Marcos, quien recibió todo lo que escribió dictado del apóstol Pedro, Lucas, el mismo Pedro cuando escribe Santiago y Pablo lo documentaron en el primer siglo. Registraron lo que vieron, aquello que escucharon durante el tiempo que estuvieron con Jesús. Recopilaron y protegieron esos relatos que luego se pusieron en el volumen que nosotros llamamos Biblia, porque la Biblia no es más que la recopilación de estos escritos. Y no vale la pena contar la historia de Jesús obviando la resurrección. Si tú cuentas la historia de Jesús y apartas la resurrección y obvias la resurrección, solo te quedarás con una historia triste de algo que pudo haber sido. Si hablamos de sus milagros, sí, fueron maravillosos, extraordinarios, pero el punto es que la enseñanza de Jesús se centró exclusivamente en Él. La gente más cercana a la acción fue honesta. Ellos esperaban que Jesús hiciera lo que la gente muerta generalmente hace. Ninguno tenía expectativas sobre su cuerpo. Ninguno esperaba en la tumba, contando a ver cuándo salía. Juan fue testigo tanto de la crucifixión como de la resurrección y escribió detalladamente la historia de cada suceso. Al igual que los otros en ese momento, tampoco esperaba algo de ese cuerpo muerto que estaba en la tumba. Esperaban un rey. Después de que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, hubo un gran impulso en el movimiento y aumentó el número de personas que confiaron en Jesús. Muchos creyeron en él. Sí, muchos, a decir verdad, muchísimos. Los enemigos de Jesús conspiraron para arrestarlo mientras que estaba en Jerusalén celebrando la Pascua. Espías, fanáticos y aquellos hombres que tenían expectativas llenaron a Jerusalén. Jesús llega a las multitudes y ellos están cantando su nombre y proclamándolo rey. Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró en ese pollino, en ese pequeño asno en el cual se montó para hacer su entrada triunfal en el domingo que llamamos el Domingo de Ramos. Días después, Jesús está celebrando la cena de la Pascua con sus 12 apóstoles.
y anuncia la inauguración ¿de qué? De un nuevo pacto. Para estos jóvenes judíos que habían sido criados escuchando la Torá y enseñándoles los profetas, sabían que el profeta Jeremías había profetizado ese día. De hecho, Dios declararía un nuevo pacto con su pueblo y Jesús había indicado que este era el momento, el nuevo pacto. Les deja un nuevo pacto. Eso se establecería en su sangre. Qué raro, ¿no? Un nuevo pacto en la sangre de aquel que lo está proclamando. Este es un pacto para el mundo entero. Y los términos y condiciones eran muy simples. Él no solo les dio un nuevo pacto, sino que les dejó un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sin embargo, antes, cuando pronunciaba estas palabras, los apóstoles pensaron: está a punto de proclamarse rey, está a punto de hacer algo por toda esta nación. Eso fue lo que ellos pensaron. Pero Jesús estaba a punto de hacer algo por ti, por mí y por el mundo entero. Después de esta cena, Jesús es traicionado, es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, donde es acusado falsamente. Le golpean y luego lo llevan ante Pilato. Y después de hablar con Jesús, Pilato no encuentra ninguna razón para acusarlo. Así que Pilato decide que azotar a Jesús sería suficiente. Piensa que la multitud cambiará de opinión acerca de querer ejercer la ejecución contra Jesús. Y después de la flagelación, la gente aún insiste en que Pilato debe crucificar a Jesús. Y le dicen: crucifícale. ¿Por qué? Porque los sacerdotes insisten en que debe ser rápido. No quieren que la gente cambie de opinión. Y Juan, quien está allí y quien fue uno de los hombres más cercanos a Jesús, él relata lo que vio. Y siendo muy anciano, quizá Juan no podía escribir ni siquiera, quizá también lo dictó y alguien lo escribió, pero siendo muy anciano, él relata lo que vivió, lo que vio, lo que sintió, lo que experimentó. Él fue un testigo ocular, él fue un testigo presencial de todo lo que había ocurrido. Y Juan 19, 16 al 17 nos dice: entonces los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Juan está hablando como un viejo amigo de Jesús. Ya está tan viejo, pero él está recordando estas cosas. Juan 19, 18 nos dice: allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Jesús está en la cruz y Juan está allí presenciándolo todo. Y ocurren tantas cosas, pero es notable que Juan está allí y Jesús le habla desde la crucifixión y le dice: Juan, ahora he aquí, esta es tu madre, y aquí tú eres su hijo, indicando a Juan que cuidara de su madre, que cuidara de María. Luego Juan escuchó a Jesús pronunciar sus últimas palabras: está terminado, consumado es. Nos dice que Jesús inclinó la cabeza y dice: entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hace una pausa, reflexiona y hace una declaración inusual. Lo hizo para las futuras generaciones, para nosotros. Lo que él escribió, lo escribió para ti. Y quiero que prestes mucha atención a esto. Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Se extiende a través de los siglos. Pone sus manos sobre tus hombros, sobre mis hombros. Te mira a los ojos y dice: para que también ustedes crean. Se extiende a través de los siglos, pone sus manos sobre nuestros hombros, nos mira a los ojos y dice:
para que también ustedes crean. Y algunos dirán, bueno, Juan, nosotros te creemos. Roma no solo crucificó a Jesús, Jesús fue uno más de todos aquellos a los cuales Roma crucificó. Nosotros creemos, sí, que Jesús murió, porque él quería ser rey. Y nosotros creemos en ti. ¿Acaso no hacía eso el Imperio Romano cuando acusaban a alguien de sedición, rebelión, sublevación? Juan respondería, no, no es esa parte la que quiero que creas. Es lo que sucedió después. Es lo que le sucedió, lo que te costará creer. Pero quiero asegurarte que mi testimonio es cierto, que yo estuve allí, que yo vi todo. Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Solo la orden del gobernador le permitiría hacer eso, a menos que sobornara al centurión romano. Pero sabemos que José de Arimatea no lo hizo. Alguien acompañó a José, el cual se menciona antes en el Evangelio de Juan. Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura. Lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Jesús debió haber estado completamente muerto. Porque muchos podrían decir, pero ¿qué tal si sufrió un soponcio en la cruz? Lo primero es que entonces no entiendes de lo que se trata la crucifixión, la flagelación. Y si pensamos que eso, solo con los 34 kilos de especies aromáticas envuelto en esas vendas, como lo hacían en la antigüedad, y ustedes conocen acerca de las momias y por qué sus cuerpos se conservan, era por todo esto que colocaban en su cuerpo cuando morían. Así que él fue embalsamado como se hacía en la antigüedad. Y en el verso 41 y 42 nos dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y escúchame, lo que quiere decir es que era viernes y los judíos guardan el día de reposo. Así que tenían que actuar rápido José de Arimatea y Nicodemo para embalsamar y sepultar, colocar el cuerpo en esa tumba. Y no sabemos qué hicieron Juan y Pedro esa noche o el sábado, pero de seguro estaban escondidos, llenos de miedo, frustrados, con mucha tristeza, decepcionados. Ellos estaban emocionalmente recibiendo algo muy fuerte en sus vidas. ¿Por qué? Porque el domingo antes la emoción era tal cuando entraron a Jerusalén, en esa entrada triunfal. Y ahora todo se había derrumbado. Se sentían tan estúpidos y a la vez tan tristes. Juan nos dice que el domingo por la mañana, temprano, fueron despertados por el sonido de golpes en la puerta. Y uno podría pensar, bueno, quizá pensaron que eran los soldados romanos. Yo no lo creo, los soldados romanos tumbaban la puerta. Era María Magdalena. ¿Recuerdan a esa mujer a la que Jesús la había liberado de demonios y a esa mujer que había ejercido la prostitución? Jesús había realizado tantos milagros en ella. Y Jesús continuamente elevó la dignidad de la mujer y esa mujer estaba tan agradecida, así como elevó la dignidad de los niños. Ella le dice a Pedro y a Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Un cuerpo perdido generalmente significaba ladrones de tumbas. Ella no dijo, oh, el Señor ha resucitado, oh, hay un milagro. Estos hombres tampoco asumieron, oh, ocurrió el milagro, sí, como nos dijo, resucitó. No, ellos lo que pensaron es, ¿quién se robó el cuerpo? ¿Quién se lo robó? Y Juan 20, 3 al 5 nos dice,
Pedro y el otro discípulo, y ahí está Juan refiriéndose a él, se dirigieron hacia el sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Ahora, ¿por qué no entra Juan al sepulcro? Lo primero es que esta historia es tan verídica, que Juan habla de sí mismo no como un héroe. Estaba oscuro y era una tumba. Así que él registra esto con tanta honestidad. Él no es un héroe. Y sigue diciendo el verso 6 y 7, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Y vamos, si habían sido ladrones de tumbas, no hubiesen desenrollado el cuerpo, no hubiesen actuado con tanta precisión. Los ladrones de tumbas no se tomarían el tiempo para desenvolver el cuerpo. Y Juan sigue relatando y finalmente reúne el coraje para entrar. Y dice, entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró. Y aquí que Juan está resaltando continuamente un testimonio verídico. Y nos dice, y vio y creyó. Su mundo cambió. La resurrección reformuló su vida, reformuló todo. Adiós a la depresión, adiós a la frustración. Todo lo que Jesús había enseñado era verdad. Todas las cosas que estaban tan confusas a su alrededor, ahora las entendía, ahora comprendía tantas palabras, ahora entendía por qué el nuevo pacto se basaba en su sangre. Ahora entendía lo que era el profundo amor de Jesús y esto de ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan lo que está diciendo es, lo vi crucificado, lo vi morir, lo vi embalsamado, lo vi enterrado y les digo algo, Él ha resucitado. Juan describe la resurrección. ¿Quién podría imaginar una misericordia tan grande? ¿Qué corazón podría comprender tal gracia ilimitada? El Dios de los siglos había bajado de la gloria para llevar mi pecado y soportar mi vergüenza. Estas son las cosas que Juan comprende profundamente. Y esto no es un relato como otros líderes que han muerto y sus seguidores desean mantener vivos sus pensamientos y sus enseñanzas. Porque sí, hay muchos líderes e incluso religiosos que han muerto, fundadores de religión, y sus líderes mantienen sus enseñanzas. Esto no es un relato así. La enseñanza de Jesús fue sobre él. Él dijo, yo soy la puerta, soy la resurrección y la vida, soy el buen pastor, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En fin, eso es lo que hace completamente diferente la fe en Jesús, que toda su enseñanza se basa en él. Cuando Jesús murió, ya no había futuro. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, se dispersaron. Muchos se fueron a sus pueblos. Uno de ellos fue Tomás, quien volvió a Betania, sí, allí de donde era Lázaro y de donde Jesús había resucitado a Lázaro. Juan y otros vieron a Jesús resucitado durante varias ocasiones, pero Tomás no estaba allí. Y Juan registra muchas de las conversaciones que tuvieron con Jesús y esos encuentros con Jesús resucitado. Y quiero leer una en particular muy importante. Juan 20, 24 y 25. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Y quién podía culpar a Tomás?
Él no lo había visto resucitar. Sin embargo, él se había visto la crucifixión y él sabía que Jesús estaba muerto. Y no olviden, ¿qué se espera de los muertos? Que continúen muertos. Y sigue diciendo, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Porque me has visto, has creído. Y yo no sé si tú estás listo para esto, pero Juan escribe estas palabras de Jesús que no solo van hacia Tomás, sino que van hacia todos los que hoy creemos, los que hoy leemos este relato. Y Jesús mira más allá de su contexto inmediato, sabiendo que esta historia se repetiría por generaciones y generaciones. Y contigo en mente, y pensando en ti, y pensando en todos nosotros que estamos hoy conectados, y pensando en mí, Él dice en Juan 20:29, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¡Wow! Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En otras palabras, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que han creído por el testimonio de hombres que registraron su historia, lo que vieron, lo que oyeron, lo que presenciaron y la dejaron para nosotros. Cierra su relato con una invitación. Es una invitación a creer, es una invitación a confiar. En Juan 20, 30 y 31, el final de Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¡Qué maravilloso! ¿Para qué se escribieron? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y uno podría preguntar, Juan, ¿por qué no escribiste otras cosas? Y Juan diría, porque lo que sucedió esa mañana selló, marcó, autenticó la promesa. No hace falta decir más cosas, no hace falta escribir más. Lo que escribí sella la promesa. Te ayudará a entender para qué vino, que murió, que Él resucitó y que nosotros lo vimos y que mi testimonio fue auténtico. El cuerpo sepultado de Jesús comenzó a respirar. Él resucitó. Él vive. Él vive. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó, Señor. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está completamente en ti. Qué maravilloso es este tiempo que hemos compartido juntos, donde hemos cantado y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y es que esa es la esperanza. Y en este tiempo de dolor para el mundo, en este tiempo donde el mundo se ha silenciado, donde el bullicio de las grandes ciudades se ha apagado, donde las grandes transacciones financieras y los grandes comercios han cesado. En este tiempo donde muchos se llenan de incertidumbre, yo quiero que tú entiendas y confíes. Si Dios, si el Padre no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos entregará juntamente con Él todas las cosas? Y porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios.
porque Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y tenemos a un hombre como Juan que fue testigo y que te dice a ti y a mí, mira, yo lo vi y escribí estas cosas para que creyendo tú tengas vida, para que creyendo en Él tú tengas vida. Así que ahí está depositada toda nuestra confianza. Y sí, es un domingo de resurrección, es una Pascua tan distinta, es una Pascua que nunca olvidaremos, pero es una Pascua que siempre nos va a recordar que somos frágiles. Es una Pascua que siempre nos va a recordar que no importa cuán moderno sea el mundo, el ser humano tiene frente a él la muerte. Y el problema no es morir. El asunto es si tienes vida eterna o no tienes vida eterna. Y en Jesús está la vida eterna. Y solo tienes que creer en Él, declararlo con tu boca. Y si quieres hacerlo en este momento, tú puedes repetir conmigo esta oración o hacer una oración parecida. Dile, Señor Jesús, decido creer en ti con todo mi corazón. Decido creer que diste tu vida por mí en la cruz, que allí moriste, que fuiste sepultado, que resucitaste y que ascendiste a los cielos. Creo en estas cosas, Señor, y te entrego mi vida y te declaro mi Salvador. Y para ti que ya crees, es que el momento de tener confianza, aún en medio de tiempos difíciles. La próxima semana estaremos hablando sobre la resiliencia y sobre luchar, seguir luchando, aun cuando la vida golpee. ¿Por qué? Porque en Jesús, en su resurrección, tenemos esperanza. Así que confía. Este domingo de resurrección o Pascua nunca lo olvidaremos. Fue el domingo de resurrección donde Dios dijo a toda la humanidad, se van a quedar en sus casas y les voy a llamar la atención. Y muchos de ustedes que durante años no oraban con pasión, no oraban desde lo más profundo de su corazón, comenzarán a orar. Y después de este tiempo vendrá un gran despertar de la iglesia en el mundo entero. Dios está haciendo grandes cosas por cada uno de nosotros. Así que permíteme orar por ti. Señor, yo quiero entregarte a mis hermanos, yo quiero entregarte a toda la iglesia que está conectada, yo quiero entregarte a todos los que están conectados, que fueron invitados. Y te pido, Señor, que esa confianza que solo viene de ti, esa fe que viene al creer en ti, cada día sea el fuego que encienda sus almas, la llama que mantenga iluminada su vida, aun cuando vean oscuridad afuera, aun cuando las cosas parezcan cada vez tornarse peor. Señor, que tus hijos tengan la confianza que ellos van a ser cuidados por ti siempre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarse, los quiero mucho y oro por cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.